Grandes milagros son hechos en medio de los apóstoles, por medio de los apóstoles. Esto es Hechos 5, capítulo 5, versículo 12. Y muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los apóstoles entre el pueblo, y todos estaban congregados unánimes en el pórtico de Salomón. Y ninguno de los demás se atrevió a acercarse a ellos, pero el pueblo los engrandecía. Pero la cantidad de los que creían en el Señor iba en aumento, una multitud de hombres y de mujeres, de tal modo que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas para que al pasar Simón, por lo menos, su sombra cayera sobre ellos. Y venían muchos de ellos de otras ciudades circunvecinas de Jerusalén, y traían enfermos y a los que tenían espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. Los apóstoles liberados por un ángel. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él eran de la doctrina de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles, aprendiéndolos y encerrándolos en la prisión. Entonces un ángel de Yahvé, abriendo la puerta de la cárcel durante la noche, los sacó y les dijo: vayan, y poniéndose de pie en el templo, hablen al pueblo todas estas cosas, palabras de salvación. Y al romper el alba, salieron y entraron al templo, y enseñaban entonces al sumo sacerdote y a los que acompañaban, llamando a sus compañeros, a los ancianos de Israel, mandaron a unos a la prisión para que trajesen a los apóstoles. Y cuando fueron los que habían sido enviados, al no encontrarlos en la prisión, se volvieron, diciendo: encontramos la prisión cerrada con seguridad, y también a los guardias firmes ante las puertas, y las abrimos, pero no encontramos allí a nadie. Habiendo escuchado los principales sacerdotes y los dirigentes del templo estas palabras, estaban perplejos en cuanto a ellos, y pensaban: ¿qué será esto? Entonces vino un faraón y les informó los hombres que estaban entrar en la cárcel. He aquí, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces los dirigentes fueron con guardias a traerlos, pero no con violencia, porque tenían temor del pueblo, no fuera que los apedrearan. Y una vez que los trajeron, hicieron que se presentaran ante el concilio en pleno, y el sumo sacerdote comenzó a hablar: no les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en este nombre. Pero he aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza, y además quieren traer contra nosotros la sangre de ese hombre. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús,
a quien ustedes dieron muerte clavándolo en su cruz. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador y lo ha exaltado. Con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento, perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas palabras y también el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que creen en él. El consejo de Gamaliel. A escuchar estas palabras se encendieron con ira y maquinaban para darles muerte. Y levantándose uno de los fariseos, cuyo nombre era Gamaliel, maestro de la ley y respetado por el pueblo entero, ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Luego les dijo: varones israelitas, tengan cuidado de ustedes mismos y vean qué es lo que deben hacer en cuanto a estos varones. Porque antes de este tiempo se levantó Teudas diciendo acerca de sí mismo que él era alguien importante. Tras esto fueron aproximadamente 400 hombres, pero a él le dieron muerte, y los que seguían fueron esparcidos y reducidos a nada. Posteriormente a él se levantó Judas el Galileo en los días en que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a mucho pueblo tras de sí, pero murió, y todos los que habían ido en pos de él fueron dispersados. Por lo cual yo les digo: apártense de estos hombres y déjenlo, porque si este plan y esta obra son de los hombres, serán destruidos y pasarán. Pero si son de Dios, no lo podrán detener, y no sea que se encuentren resistiendo a Dios. Y siendo convencido por él, llamaron a los apóstoles y los azotaron, ordenándoles, pero que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Entonces ellos salieron de su presencia, gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del nombre, y no cesaban de enseñar y predicar diariamente acerca de nuestro Señor Jesucristo en el templo y en las casas. Es el Hecho de los Apóstoles 5, capítulo 5, versículo 12 al capítulo 6.